¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Tenemos más que 1000 motivos para estar alegres en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque tenemos vida y no cualquier vida. Tenemos vida en abundancia. No es cualquier vida la que nosotros tenemos. Es la vida eterna que el Señor nos ha regalado. Póngase de pies y cierre sus ojos por unos minutos. Y dele gracias al Señor. Póngase de pies. Cierre sus ojos. Y pídale al Señor en esta mañana que sea su Espíritu Santo que le hable a usted. No me mire a mí. Yo simplemente soy una vasija de barro en este lugar para ser llenada de la gloria, de la presencia del Señor. Soy portadora de las buenas nuevas de salvación. En esta mañana yo soy portadora de esas buenas nuevas de salvación. Así que pídale al Señor, tú que conoces mi situación, tú que conoces mi vida, Dios, háblame. Necesito una palabra, Señor. Cierre sus ojos y concéntrese en la presencia del Señor. Pídale a Dios que le hable. Yo conozco lo externo, yo puedo describir cómo usted está vestido en esta mañana, pero eso no importa, no tiene relevancia. Dios conoce lo que hay allá adentro en su corazón. Dios conoce su sentir, su pensar en esta mañana. Él sabe cuál es su camino. Él sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus luchas, cuáles son sus tentaciones. Él lo sabe todo. Y usted en esta mañana ha venido a este lugar no a ver a alguien. Usted ha venido a recibir un de repente de Dios. Usted ha venido en esta mañana a recibir una palabra que transforme, que cambie, que restaure, que vivifique, que renueve, que sane. Usted necesita una palabra. Usted necesita no cualquier palabra, usted necesita palabra del cielo. Usted necesita esa voz de aliento del Señor. Usted necesita que Dios le hable. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. La Biblia en el poderoso libro de Hechos. Digo poderoso porque es un libro que aún no ha terminado. Nosotros estamos viviendo palpablemente ese libro y estamos dándole continuidad porque somos servidores, seguidores, discípulos del Señor. El libro de Hechos en el capítulo 22 dice: hermanos, estimados padres, dijo Pablo. Este pasaje que les voy a leer es un poderoso discurso del apóstol Pablo, un hombre que bíblicamente impactó, que hoy en día nos sigue impactando con un testimonio poderoso. Y este hombre, en medio del escarnecimiento, en medio de que había sido vituperiado por causa de la palabra, por causa de anunciar las buenas nuevas de salvación. El pueblo quería asesinarlo. El pueblo quería acabar con su vida. Él era un judío. Pero los propios judíos, y eso me recuerda a lo que hicieron con Jesús, le decían: mátenlo, mátenlo. Le decían a los romanos: maten a ese hombre. ¿Por qué? Porque no podían escuchar las cosas que él le decía, que eran una realidad, que eran una verdad, como ese pueblo había sido desobediente al Señor. Y este hombre, en medio del pueblo en Jerusalén, fue llevado preso. Dice que sus manos habían sido puestas, encarcelado, había sido con cadenas. Quisimos representarlo con cadenas, pero no teníamos cadenas aquí porque Cristo nos ha hecho libre de todas cadenas. Pero le pusieron cadenas, lo llevaron. Y en medio de que él estaba con cadenas, su boca estaba abierta para hablar.
Y él dijo, permítame hablar. Y dice, hermanos y estimados padres, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, porque dice que él estaba hablando en arameo, dice que el silencio fue aún mayor, así que necesito un silencio total, porque estamos haciendo una representación de Pablo. Imagínese Pablo, vamos a trasladarnos a esa época, hay un silencio total y Pablo disertando su defensa en pos de Cristo. Y dice que él les decía, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. O sea que era un hombre de mucho conocimiento. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Eso era Pablo. Arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Era un perseguidor, era un asesino. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Y dice, cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Levántate y entra a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes de hacer. Gloria a Dios. Padre, esta es tu palabra, Señor. En esta mañana, Dios, un instrumento de barro en tus manos, Señor, portadora de las buenas nuevas de salvación. Señor, que la vida del apóstol Pablo, que esa vida de ese hombre, Señor, que antes fue un pecador, que fue un perseguidor de la iglesia de Cristo, que esa vida, Señor, impacte nuestra vida hoy en día. Señora, ayúdanos, ábrenos el entendimiento para comprender, para darnos sabiduría de lo alto, Señor. No solamente el conocimiento que se queda en nada, sino la sabiduría divina que venga sobre nuestra mente, Señor, para que sea aplicada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. El saber es un elemento teórico, externo, que nos lo da el conocimiento. Hay muchas cosas que nosotros desde niños aprendemos en la escuela, adquirimos conocimiento, pero que en el resto de la vida no utilizamos. Algunos niños dicen, ¿para qué yo estoy estudiando geometría? Si eso, ¿para qué me va a servir? Hay tantas cosas que estudiamos que son teóricas, que son externas a nuestra vida y que solamente nos dan conocimiento y se queda en conocimiento. Pero la sabiduría es el elemento interno que nos permite aplicar todo el conocimiento que hemos adquirido en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Es decir, que la sabiduría es la aplicación correcta de los conocimientos. Y el apóstol Pablo fue un ejemplo vivo de esto. Él tenía mucho conocimiento, bastante conocimiento. Él mismo lo dice, fui enseñado a los pies de Gamaliel, no era cualquiera. Él era un judío letrado, con mucha palabra, conocía todo. Pero al final, ¿qué hacía él? Perseguir a los cristianos, asesinarlos. Dice la Biblia que cuando Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 51, cuando Esteban estaba hablándoles, le decía, mi versión es Nueva Traducción Viviente,
Usted quizá tiene la Reina Valera, es lo mismo, solamente que es una traducción más actualizada. Y Esteban le decía: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Esteban confrontaba a las personas con la palabra, pero ellos no podían escuchar eso, y a tal punto que al final lo acusaron. Dice que se llenaron de rabia, de odio, y lapidaron a Esteban. Y cuando él estaba en medio de ese momento tan difícil, él tuvo un momento de éxtasis donde él vio los cielos abiertos, donde ya él no sentía el dolor. Pero ¿sabe quién estaba allí? Ahí estaba Saulo de Tarso. Ahí estaba en esos momentos, porque él era un perseguidor. Y dice que cuando le quitaron las túnicas a Esteban, dice que la tiraron a los pies de Saulo. O sea que él fue parte, complot de lo que pasó con Esteban. O sea, era un asesino. Y dice que mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpe por este pecado. Me recuerda lo que dice la Biblia cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, que dice: Padre, no le tomes en cuenta esto. ¿Cuántas veces el Señor nos lo ha dicho por nosotros? Padre, yo intercedo por Dilma, no le tomes en cuenta el pecado de Dilma. Padre, yo intercedo por Heidi. Padre, yo intercedo por Angie. Padre, yo intercedo por Ricardo. Padre, yo intercedo. Él pone su vida por nosotros. Él pone su vida para pelear por nosotros. Él es el juez justo. Él es el que defiende nuestra causa. Dice: Padre, no mires su pecado. Y Esteban hizo lo mismo, pero ahí estaba Saulo. Dice el capítulo 8 del libro de Hechos que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. O sea, le estoy hablando de un hombre que es conocido como el gran apóstol, como el mártir de la fe. Pero él tenía conocimiento, pero no tenía sabiduría. El conocimiento de él era vano. Y muchas veces nosotros tenemos conocimiento de Dios, de tantas cosas, pero tenemos que pedirle a Dios que ese conocimiento se convierta en sabiduría para tomar las decisiones correctas. Porque si no, seremos como címbalos que retiñen, que resuenan. Yo enseñaba el domingo sobre el legado, el martes, en el culto de oración sobre el legado. Y yo decía que muchas veces nosotros estamos presentes en la iglesia, pero ausentes de Dios, distantes de Dios. Venimos a la casa del Señor y decimos: yo voy a la casa del Señor, yo me congrego en la casa del Señor, yo voy a la iglesia, pero estamos ausentes de Dios. Y eso le pasaba a Pablo. Él estaba ausente de Dios, tenía demasiado conocimiento, pero no tenía la sabiduría que se necesita para acercarnos a Dios, para tener ese encuentro con Dios. Y vemos aquí que cuando él es confrontado, la conversión de Saulo está totalmente especificada en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Dice que él tenía una misión, y la misión de él era ir a Damasco a exterminar con los cristianos. Él pidió cartas que le autorizaran a hacerlo. Él tenía una misión en su mente, él tenía un plan en su mente, él tenía un propósito en su mente. Pero gloria a Dios, como dice Jeremías 29:11, porque tengo pensamientos de bien para ti y no para mal, para darte un futuro y una esperanza. Aleluya. Gloria a Dios, que Dios tiene pensamientos de bien para nuestra vida y no de mal. Dios le cambió la dirección, los planes que él tenía. Dios nunca llega tarde, Él llega justo a tiempo a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Si no, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos? Él llega justo a tiempo a nuestra vida. Y qué tremendo cuando el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré y te mostraré el camino por el cual debes de andar. Aleluya. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos.
Qué bueno que los ojos de Dios se fijen sobre nosotros. Aunque nos consideremos muchas veces como lo peor de este planeta, aunque nos consideremos lo más pobre de este planeta, lo que no vale nada, los ojos de Dios se fijan sobre ti, aleluya. Se fijan sobre tu vida. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos son más altos que los tuyos, porque mis caminos son más altos que los tuyos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos sobre ti. Aleluya. Y Pablo tenía el pensamiento de que él estaba haciendo lo bueno, porque él estaba defendiendo a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. Él consideraba que como él había sido instruido a los pies de Gamaliel, él sabía demasiado. Era arrogante, era altivo, era déspota, era sanguinario. Eso era Pablo. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, y espero que no me conteste, es una pregunta al aire: ¿cómo era usted antes de conocer al Señor? De repente diríamos: ay, usted no quiera ni conocerme, pastora. Usted no quiera conocer ese lado oscuro de mi vida. Pues el lado oscuro de este hombre era terrible. Pero sabe, me encantan los de repente de Dios. Me encantan los de repente de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los de repente de Dios producen cambios instantáneos. Aleluya. Porque los de repente de Dios producen cambios instantáneos. Y esto fue lo que ocurrió con este hombre. Un de repente cambió su historia, cambió su rumbo, cambió su vida. Un de repente de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 9: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, la misión que él consideraba era el objetivo y era el propósito que él tenía en esta vida: perseguir a los cristianos. Eso era el propósito que él pensaba, por lo cual él estaba en esta tierra, por lo cual había adquirido conocimiento a los pies de Gamaliel. Y dice que del cielo de repente brilló alrededor de él. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó allí? El Señor lo enfocó. El Señor lo enfocó. Dice que una luz brilló. Usted ve aquí, estas luces me están enfocando a mí. No están enfocándolo a usted, están enfocando a la persona que está predicando. Pero si usted estuviera aquí arriba, las luces lo enfocarían a usted, definitivamente. Pero dice que desde el cielo una luz brilló y lo enfocó a él. O sea, Dios estaba concentrado en él. Aleluya. Dele un fuerte aplauso, porque a Dios no se le escapa nada. Aún en su oscuridad, aún en sus malos caminos, aún siendo un asesino, aún siendo lo peor, un perseguidor, Dios se enfocó en él. Aleluya. ¿Saben lo que significa eso? Soy importante para Dios. Póngase la mano aquí y diga: soy importante para Dios. Pero si usted no se lo cree, soy importante para Dios. ¿Sabe lo que es eso? Y no es cualquiera, es Dios, el creador del cielo y la tierra, el poderoso soberano. No eres importante para tu jefe, no eres importante para tu esposa, no eres importante para tus hijos, no eres importante para tus nietos. Muchos se olvidan de ti, pero Dios se acuerda de ti. Eres importante para Dios. Aleluya. Quizás estás en una lista y te dijeron que te iban a llamar, y ha pasado los meses y no te han llamado. Y dices: no soy importante. Tú eres importante para Dios. Pablo era importante para Dios. Y dice que de repente brilló. No fue cualquier luz, fue un brillo que vino sobre él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, y es ahí donde representamos iniciando la predicación. Porque muchas veces hablamos, pero cuando nosotros involucramos todos los sentidos, el ver, el oír,
Y al ver usted a este hombre, como Dios, usted no veía a la voz que estaba hablando, usted no veía a la persona, pero usted escuchaba la voz. Y eso fue lo que sucedió. Él se quedó atónito. Pero el de repente de Dios vino sobre él para confrontarlo, para decirle: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Por qué me persigues? Y de repente todo cambió en la vida de él. Cuando él quedó ciego, dice la Biblia que quedó ciego por 3 días. Y en esos días él estaba orando. Usted se imagina en ese momento cuando sus ojos fueron cegados. O sea, no es lo mismo nacer ciego que tener la experiencia de usted nacer con una vista, mirar todo lo que está alrededor, conocer los colores, mirar todo, que de repente usted quede cegado. Es doloroso. Debe ser doloroso. A nosotros que ya pasamos los 50, cuando ya comenzamos a perder la visión y tenemos que usar los lentes y por más letras grandes, porque yo mandé a comprar esta Biblia con la letra más grande que existe y aún así tengo que usar lentes, varón. ¿Usted puede creerlo? Eso indica que el almanaque ya está cayendo. Gloria a Dios. Pero aunque mi cuerpo externo se va desgastando, decía el apóstol Pablo, el hombre interior se va fortaleciendo. Eso es parte de la vida. Y este hombre tenía su vista 20/20 y ahora su vista fue cegada totalmente. Así que esos 3 días yo me imagino que él tuvo en su mente como una película de todo lo que él había hecho. Porque si por un instante, cierre los ojos. Si por un instante, imagínese que usted no pueda ver, ¿qué es lo que usted más va a utilizar? Es su mente. Su mente usted la va a utilizar para proyectar las imágenes. Usted está escuchando mi voz, pero usted no me está viendo. Pero usted está tratando de proyectar mi imagen en su mente. Abra los ojos. Los que ya lo tienen abierto y no obedecieron, bueno, gloria a Dios, Señor, misericordia. En medio de eso, él proyectó en su mente, porque cuando uno está separado, uno está solo, uno está en una oscuridad, su mente comienza a desarrollar y a pensar y a pensar. Y me imagino que pasaban imágenes de Esteban, cómo salía la sangre de su cuerpo mientras le tiraban piedra, cómo él arrastraba a las mujeres cristianas, a los niños, y los sacaba de sus casas simplemente por ser cristianos. Me imagino que el sentimiento de culpabilidad de ese hombre, de todo lo que había hecho, cuando los de repente de Dios vinieron a nuestra vida, cuando conocimos al Señor. Quizás usted no fue un asesino, no fue un violador, y cuántos de esos pecados que nosotros consideramos que son los terribles, pero hay otros que están allá adentro que no se ven. La envidia, el odio, el rencor, la mentira, que están allá adentro pero no se ven. Y afuera tú puedes adornar. Un homosexual se conoce a leguas porque ellos se proyectan como son. Y hoy en día eso es común, como usted los ve por allí, y uno dice el homosexual, la lesbiana, la prostituta, por la manera en que externamente se proyectan. Pero una persona rencorosa, envidiosa, usted no la puede diferenciar o distinguir por fuera. ¿Cuántas cosas cuando vino ese encuentro con el Señor, cuando Él nos confrontó hace mucho tiempo, pasaron en nuestra mente los recuerdos de las cosas que hicimos, la manera en que le fallamos, y aún siendo cristianos, hermano, porque aquí no tenemos aureola, ni tenemos alitas. Aquí somos humanos. Gloria a Dios por lo que dijeron. Amén. Los otros yo creo que son extraterrestres o son robots, pero somos humanos. Y como humanos
tenemos que ser sinceros. Le fallamos todos los días. Every day, every moment, every time, every year. Le fallamos a Dios. Lo dije en inglés y español para que me entiendan. No hablo arameo, así que no lo puedo decir en arameo. Pero todos los días le fallamos. Y tenemos que ser sinceros. No creernos porque estamos en la iglesia evangélica cristiana redimida con la sangre del Cordero. Porque los católicos son apostólicos, romanos y todo lo demás. Y los cristianos evangélicos redimidos, pentecostales, bautistas, cuadrangulares. Pero ¿sabe qué? Somos personas. Somos seres humanos que sentimos, que fallamos, que claudicamos, pero hay una enorme diferencia. Es poder ir a los pies del Señor, no a los pies de Gamaliel, no a los pies de un profeta, no a los pies de un apóstol. Ir a la presencia del Señor y decir: reconozco que fallo, Señor. Reconozco que te necesito. Reconozco que tengo debilidades. Reconozco que no soy perfecto. Ayúdame. De repente en la vida del apóstol Pablo provocó cambios instantáneos. Cuando Ananías fue a orar por él, Ananías no quería. El Señor se le presenta en una visión a Ananías y lo manda a hacer una misión, a orar y a imponerle las manos. Pero él no quería. ¿Sabe por qué? Porque me está hablando de Saulo, el que mata a los cristianos. ¿Yo qué voy a hacer para allá? Me va a matar. Pero cuando Dios te da una orden, aunque tu vida esté en peligro, Dios va a preservar tu vida. Dios va a preservar tu vida. Recuerde lo que le dije, Él tiene pensamientos de bien para ti, no de mal. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que va a dañar tu vida. Y él fue obediente. Y oró por él. Pero esos 3 días en que él estuvo enclaustrado espiritualmente, físicamente, con sus ojos cegados, él no tenía idea que él iba a poder volver a ver. Pero los planes que Dios tenía con ese hombre eran poderosos. El apóstol Pablo es uno de los hombres que más se predica. Me llamaba la atención que este mensaje, cuando el pastor me asignó la predicación, él asigna, pero él no dice, cada uno conforme al Espíritu es guiado a traer la palabra que Dios quiere comunicar al pueblo. Y tengo una semana de estar con este mensaje del apóstol Pablo, el de repente de Dios, el de repente de Dios y el de repente de Dios. Y eso estaba dando vuelta en mi cabeza. Y cuando desarrollo y estudio sobre el mensaje, estudio para el conocimiento, pero la sabiduría proviene de Dios. Porque pararse aquí a predicar con puras palabras, palabras y palabras, sin la sabiduría de Dios, sin el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, mire, no produce nada. Porque nosotros no cambiamos la vida de la gente. El único que cambia es el Señor. Nosotros solamente somos portadores, instrumentos. Eso fue lo que hizo Ananías. Él fue un portador, él fue un instrumento para llegar donde Saulo, aún temiendo que Saulo lo pudiera matar. Pero con un plan, con una obediencia de orar por él. Y esta mañana me mandaron un extracto de un audio del pastor Yello de Osana. ¿Y sabe de quién está predicando? ¿De quién predicó? Él predicó temprano, del apóstol Pablo. Y precisamente de este pasaje. Y yo dije, mándeme todos los audios, pero lo escucharé después de la prédica. Porque los predicadores, cuando enseñamos o instruimos o estamos preparados para dar una palabra, preferimos tener ese tiempo a solas con Dios, sin escuchar nada alrededor, y mucho menos si es un mensaje del mismo pasaje. Porque este pasaje es libre para predicar, pero en muchas iglesias yo decía, wow, miren, Osana temprano predicaron, y quizás con otro enfoque, con el enfoque que el Espíritu Santo le dio al pastor Yello. Y estoy yo predicando de esta palabra que hace una semana el Señor me la ha puesto en el corazón y en la mente. ¿Y en cuántos países del mundo no se ha predicado de este hombre?
Y Dios lo llamó a él con una asignación y utilizó a este hombre para llevarlo a él a cumplir el propósito. Y le dice a Ananías, ve porque él es mi instrumento elegido. Wow, tú eres un instrumento elegido por Dios. Eres mi instrumento elegido. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y desde que yo conocí al Señor hace más de 35 años, yo dije, Señor, yo no solo quiero ser llamada, yo quiero ser escogida. Y no para gloria personal, sino para darle la gloria a Él. En todo tenemos que darle la gloria a Él. La gloria a Él. Dice, para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Esa es la otra. Miren, lo acabo de ver aquí inmediatamente en ustedes. Cuando dije, ha sido elegido por Dios, todo el mundo aplaudió. O por lo menos el 80% aplaudieron. Pero cuando dije la parte del sufrimiento, ¿dónde estaban los aplausos? ¿Dónde estaban los aplausos? Porque esa parte del sufrimiento es la parte que no queremos. ¿Le parece conocido esta frase? Es que si yo hubiera sabido que el camino del Señor era así, yo no me meto a la iglesia. Porque la gente lo ve como yo me meto a la iglesia. Meterse como en una cueva, meterse en un lugar. Cuando tú recibes un de repente de Dios, que es una visitación de Dios, tu cambio es instantáneo. Tú no te metiste en una religión, tú no te metiste en una cueva, tú no te metiste en una iglesia. Tú tuviste un encuentro con el Señor. Y cuando tú tienes un verdadero encuentro con el Señor, tú vas a permanecer. Vas a permanecer hasta el final. Esto no es que yo me quedo en el camino, esto es hasta el final. ¿Cuánta gente después de la pandemia ya usted no vio en la iglesia? ¿Cuánta gente a lo largo de mis 35 años de ser cristiana ha pasado, se han ido? ¿Cuántas personas? Nosotros no nos metemos a una iglesia. Nosotros tenemos que estar entendidos que hay un Salvador, que hay un Redentor, que hay una promesa eterna de que Cristo vendrá por ti, por mí, y que estaremos por la eternidad. Esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto no es Pasión de Gavilanes, esto no es emoción o una novela turca. Esto es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es fiel hasta el final. ¿Cuántas promesas como hombres y como mujeres nosotros podemos hacerles a otros y le fallamos y no le cumplimos? Todavía estamos esperando que nos asignen lo que nos dijeron que nos iban a asignar. Todavía quizá usted está esperando la partida que le iban a asignar. Todavía quizá usted está esperando un nombramiento que alguien le prometió. Pero hay alguien que dijo algo y lo va a cumplir hasta el final. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No es que voy a estar contigo cuando tienes plata, cuando estás bien. Voy a estar contigo en todo momento, en toda situación, en toda crisis, en toda debilidad, en toda depresión. En todo momento. Hay momentos que es verdad como seres humanos que no sentimos la presencia de Dios. Y no es que Dios se haya alejado de nosotros, es que estamos presentes en la iglesia, pero distantes de Dios. Somos nosotros los que nos distanciamos. Cuando le fallamos a Dios, nos sentimos culpables, nos sentimos pecadores, no nos sentimos dignos. Y el enemigo comienza a bombardear la mente. Ay, que tú no, mira, que tú vas a la iglesia, que esto, que lo otro, y mira, y qué tal, tú no vales nada, tú no sirves. Y eso te va llenando la mente que eres un fracasado. Fracasado el diablo.
que ya fue derrotado, que ya fue derrumbado, fracasado el diablo, pero tú no eres un fracasado. Porque mayor y poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él lo dijo y es así. Él lo dijo y es así. La palabra de Dios es incuestionable. Y cuando Él le dice que le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre, y wow, esa palabra se cumplió hasta lo último. Esa palabra en la vida del apóstol Pablo se cumplió hasta lo último. Murió decapitado. El ministerio de Pablo, después de esos 3 días que estuvo ciego, fue sufrimiento. Sufrimiento tras sufrimiento. Momentos de dificultad donde él se sentía solo. Momentos en que él sentía que nadie estaba a su lado. Pero él entendió que el de repente de Dios que él recibió produjo cambios instantáneos en la vida. Ese hombre que se levantó de allí después de estar 3 días ciego, postrado, tirado, orando y recordando lo que era su vieja vida, lo que él había hecho escasamente, había estado presente en la muerte de Esteban. Los remordimientos, tantas cosas que estaban en su mente, pero cuando él se levantó de ese lugar, él no fue el mismo hombre. Dios lo mudó en otro hombre. Y si Dios lo hizo con Pablo, Él lo puede hacer contigo también. El de repente de Dios viene para producir cambios instantáneos. Bíblicamente pasaron de repentes que cambiaron y transformaron. En el capítulo 2 del libro de Hechos, muy conocido por todos ustedes, el día de Pentecostés, y dice, de repente vino un estruendo que estremeció ese aposento alto. ¿Y qué pasó? Al instante todo se transformó. Ese de repente de Dios, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en lenguas que ellos ni conocían, que todos los que estaban afuera del recinto, dice, ¿qué les pasó a estos hombres? ¿Cómo saben mi idioma? Yo les puedo entender. Es que un de repente de Dios cambia instantáneamente las cosas. Otro de repente de Dios, Pablo y Silas estaban encarcelados. Y dice la Biblia, de repente vino un terremoto que estremeció y al instante se abrieron las cárceles. Eso fue un de repente. Bíblicamente, hombres y mujeres como usted y como yo, no ángeles, hombres como usted y como yo. Dígale que está al lado, como tú y como yo. Quizá yo soy más bonito que tú, pero ahí también tuviste tú de repente. ¿Sabe? Tuvieron de repente que estremecieron. El de repente de la viuda de Sarepta. El de repente de la hija de Jairo. El de repente de una mujer que tenía 18 años de estar encorvada. Y vino Jesús de repente sobre su vida y todo cambió. Al instante. El de repente que tuvo la mujer del flujo de sangre después de 12 años de su vida con ese flujo, pero hubo un de repente para ella y todo cambió. El de repente para Bartimeo el ciego, Señor, ten misericordia de mí. El de repente de Dios sobre él. El de repente del paralítico de Betesda. El de repente del leproso. Y eso no son fábula ni historia, eso es la vida real. Quizá tú estás esperando un de repente de Dios sobre una situación. ¿Cuántos esperan un de repente de Dios? Y ese de repente puede cambiar tu situación de la noche a la madrugada. En cuestión de segundos la vida de ese hombre cambió. Y yo me pregunto, yo digo, Señor, ¿de qué estamos hechos nosotros los cristianos? Y muchos decimos, estamos hechos de fe. Pero cuando vienen las situaciones difíciles donde la fe tiene que ser probada, hermano, nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando vienen esos momentos, es allí donde entonces nosotros
¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Hermano, el único lugar donde tú tienes que permanecer es en la presencia del Señor. No cojas a la izquierda, no cojas a la derecha, no te salgas del camino, no dejes de congregarte, no dejes de orar, pero lo más importante, no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios. En el mundo tendréis aflicción, lo dice la Biblia. Ya estamos advertidos. Esto no es color de rosa, es como el matrimonio. El noviazgo es pura rosa y en el matrimonio salen las espinas. Ay, no se hagan. No se hagan. Ustedes tienen el matrimonio perfecto. No se hagan. Ahora están las esposas diciendo, ¿dónde están mis rosas? Me dejaste las espinas y ya no tengo rosas. ¿Dónde están? En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido. O sea, te da una palabra, te dice no temas, te da una palabra de fortaleza, te da una palabra de aliento. No temas, no temas, no temas. Te da una palabra para fortalecerte, para levantarte. Hay un diagnóstico médico sobre tu vida. No temas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Pero ¿cuántos se quieren ir ya? Yo no, Señor, yo todavía no me quiero ir. Pero si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Pablo quería ser decapitado? ¿Quería ser encarcelado? ¿Quería ser azotado? No. Se cambiaron los roles. Antes él era el azotador. Ahora lo azotan a él. Él no quería nada de eso, pero él entendió que no importaba lo que viniera, lo que pasara, él tenía que estar enfocado en el Señor. Y quiero leerle este discurso, no es tanto como un discurso, pero sí fueron unas palabras finales del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7. Hay una tremenda enseñanza en este pasaje, ya para culminar. Dice, ponga atención, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe. Hay tres cosas que me enseña este pasaje. He peleado la buena batalla. ¿Qué nos está diciendo? El cristianismo es una batalla constante. ¿Contra quiénes? Contra nosotros mismos. Nuestras debilidades, la carne, nuestra voluntad, porque no nos queremos sujetar ni someter a Dios. Es una batalla constante. El apóstol Pablo decía, aunque quiero hacer lo bueno, hago lo malo que está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo reconocía que tenía debilidades. Aunque quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo que está en mí. Es una batalla constante el evangelio. Constante. El enemigo no duerme, no descansa. Él quiere que nosotros desmayemos. Él no quiere que nosotros lleguemos a la meta. Constantemente peleamos, batallamos. Pero cuando nosotros entendemos que Dios está actuando en perfeccionarnos en nuestras debilidades, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero yo tengo que aferrarme de esa gracia. Yo tengo que aferrarme de la mano del Señor. Y lo segundo que él dice aquí, dice, he terminado la carrera. Esto me muestra que es una carrera de resistencia hasta el final. Es verdad, en la carrera uno se agota. ¿Cuántos se agotan? En la carrera uno cae. Claro que sí. En la carrera caigo, pero me levanto. En la carrera hay obstáculos que se presentan y que tengo que cruzar, que requieren mayor esfuerzo, mayor preparación. Pero hay una meta. Hay una meta allá al final, hay un galardón. Y yo tengo que estar enfocada en que yo tengo que llegar allá, pase lo que pase. Aunque tenga que llegar sin un ojo, aunque tenga que llegar coja, aunque tenga que llegar como llegar arrastrando, pero llego.
Hay un propósito, hay una meta. Y eso lo entendía el apóstol Pablo. Yo tengo que llegar hasta allá. No importa cómo, pero yo tengo que llegar. Y para nosotros poder llegar a esa meta tenemos que fortalecernos en Dios cada día. Esto no se trata de ir el domingo a la iglesia y recibo y ya yo tengo la semana asegurada. Hermano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lucha, prueba, situaciones. Imagínese en esos países donde la gente no se puede congregar. ¿Qué va a pasar con los cristianos? Nuestra conexión con Dios tiene que ser constante, diaria. Usted necesita el aire para respirar, pues necesita a Dios para vivir. Usted necesita la comida para tener fuerza. Usted necesita a Dios cada día. Esto no es de domingo en domingo, de viernes en viernes o de martes en martes o de actividad en actividad. Eso se trata de una vida totalmente conectada con la fuente que es Jesucristo. Esa es la fuente. Y lo tercero que él dice, he permanecido en la fe. El permanecer nos da seguridad. Porque hay muchas falsas doctrinas, hermanos. Hay muchos engañadores. Aún la Biblia dice, si bajara un ángel del cielo a anunciarte otro evangelio, no le creas. La gente está ávida de estar escuchando cosas. Y no es que hablar de bendición sea malo, hermanos, no me malinterprete. Pero ¿sabe cuál es la mayor bendición de su vida? Es haber tenido un de repente con Dios. Todo lo demás. Yo declaro que vas a ser próspero. Yo declaro que vas a tener carros. Yo declaro que vas a tener esto. Y yo declaro y declaro y declaro. Y la gente quiere la abundancia, quiere las palabras buenas, quiere todo que va a ser prosperidad y quiere todo lo bueno y quiere todo lo bueno. Pero cuando te dicen, vas a padecer por causa de mi nombre, hasta ahí llegó. El camino no es fácil. Tienes que perseverar. Vas a tener lucha, vas a tener aflicciones. Hasta ahí llegamos, porque estamos buscando la bendición para nuestra vida, pero no al Dios de la bendición. No estamos buscando a Dios, estamos buscando los beneficios que están alrededor. Dice la Biblia, búscame primeramente, búscalo a Él y todo lo demás será añadido. Oh, gloria a Dios. Todo lo demás. Usted ve en redes cualquier cantidad de cosas que pasan. Yo me sorprendo de ver predicadores que patean a la gente y la gente dice, wow, me patearon. O sea, cosas que mire, si usted quiere saber si algo es bueno o malo, váyase a la palabra. Yo le voy a decir algo, el mejor modelo que yo he tenido en mi vida se llama Jesucristo de Nazaret. Ese es el mejor modelo a seguir. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres donde hay salvación. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Se llama Jesucristo de Nazaret. Los hombres están buscando ser protagonistas, están buscando escenario, están buscando reconocimiento, están buscando la gloria. El mejor modelo que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es Jesucristo. Usted como yo vamos a morir, vamos a desaparecer de esta tierra. El salmista decía, hazme contar mis años. La vida es fugaz. Pero si usted no va a estar con ellos, no vamos a poder estar con nuestros hijos toda la vida. Pero usted le deja un legado que es Jesucristo. Cuando vengan los momentos difíciles, donde ellos tengan que tomar decisiones, ellos van a ir de rodillas a los pies del Señor, van a hablar con Él. Y Dios los va a guiar por el camino correcto.
Porque nosotros no vamos, mamá y papá no va a estar ahí. ¿Y qué haría mi mamá? ¿Y qué haría mi papá? ¿Y cómo está? Ay, yo deseo que mi mamá está aquí para llamarla. ¿Cuántas veces no quisiera yo que estuviera mi madre a mi lado? Pero ella tuvo que partir. Pero Jesús está allí y está accesible 24/7. Accesible 24/7. Está accesible para todos, sin excepción de personas. Para todos. Para ricos, para pobres, para negros, para blancos, para amarillos, para verdecitos, para todos. Él está accesible y Él quiere que nosotros lo busquemos a Él, no que lo busquemos por lo que Él nos puede dar. Eso es manipulación, eso es interés. ¿Cuántos son padre y madre aquí? ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos manipulan? Porque quieren sacar algo de nosotros. El hijo pródigo, él quería el beneficio del padre. Dame acá esa herencia. Pero después vinieron las consecuencias y se acordó. Y se acordó de su padre y volvió, dice la Biblia, volvió en sí. Que Dios nos haga volver en sí y no buscarlo a Él cuando necesitamos algo. Buscarlo porque lo amamos, porque estamos agradecidos. Cuando usted entre a la casa del Señor, lo primero que usted tiene que hacer es decirle: Señor, gracias. No merezco nada, soy pecador, te fallé en esta semana. Tuve una semana difícil, Dios, pero aquí estoy. Gracias aún por las pruebas. Gracias por los problemas. Gracias por todas las situaciones, Señor. Ayúdame, dame fuerza para seguir adelante, porque sin ti no puedo. Porque un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Cuando nos acercamos a Dios con esa actitud del corazón. El apóstol Pablo cierra y él le habla a Timoteo. Y cierro con estas palabras. Le dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Se sentía solo como ser humano. Había pasado mucho. Le dijo: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Hablando de una persona física. Todos me abandonaron. En los momentos difíciles, la gente te abandona. En los momentos en que la gente conoce lo peor de ti, sin máscara, tal cual como tú eres, te abandonan, te dan la espalda. Qué triste, qué triste. Jesucristo no tenía nada malo, pero sus discípulos lo abandonaron. Y él le dice: todos me abandonaron, pero que no se lo tomen en cuenta. En él había la misma actitud que tenía Esteban. No le tomes en cuenta ese agravio. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno, me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. ¡Wow! Eso merece un aplauso. ¿Sabe lo que él estaba expresando ahí? Él estaba diciendo, lo voy a traducir en palabras panameñas. Él estaba diciendo: soy humano, me sentí solo, me sentí abandonado, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía nadie, estaba solo. Pero en medio de todo Dios me dio fuerzas, Dios se mantuvo a mi lado. Y dice: me libró de una muerte segura. Él sabía que iba a ser decapitado. Entonces usted dirá: ¿cómo él va a decir que le libró? Pero es que él estaba viendo con los ojos espirituales, porque él entendía que ellos podían quitarle la cabeza y quitarle la vida física, pero no podían robarle la salvación. El único que puede robar la salvación, hacer que tú la pierdas, y tú vas a decir: ah, es el enemigo, el diablo. Tú mismo. El único que puede dar permiso para que esa salvación se pierda, eres tú mismo. Cuando le damos la espalda a Dios.
cuando nos olvidamos de que Él nos dio la vida eterna. Yo creo que si en este momento aquí entrara alguien y dice, vamos a matar a todos, creo que aquí muchos quizás nos pondríamos a llorar y decir, ay no, yo no quiero morir, ten misericordia. El enemigo quiere robarnos el gozo de la salvación. Te escucha esa palabra, el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación radica de que no es que no vas a tener situaciones, vas a tener situaciones difíciles en tu vida. Quizás usted ahí sentado me dice, pastora, usted no se imagina por lo que yo estoy pasando. Yo no me lo imagino ni me lo quiero imaginar, porque yo también estoy pasando situaciones. Pero hay alguien que sí sabe lo que tú estás pasando. Y eso es lo que importa. Al final de cuentas, eso es lo que importa. Al final de cuentas, importa que Dios tiene el control y que Dios nunca lo va a perder. El problema es qué actitud voy a tomar yo. No podemos explicarnos cómo nosotros, conociendo al Señor, teniendo ese de repente en nuestra vida, cuando Él llegó a nuestra vida para quitarnos esa venda espiritual que teníamos, como se la quitó a este hombre Pablo, y cómo él fue cambiado instantáneamente, cómo nosotros tenemos mucho tiempo dentro de los caminos del Señor, tantos años en el camino del Señor, y aún estamos dudando. Aún estamos dudando. Póngase de pies. Entender que los de repente de Dios producen cambios instantáneos en nuestra vida es saber que nuestra condición actual no es nuestra verdadera posición. ¿Usted me escuchó lo que yo le dije? Nuestra condición actual no es nuestra posición. Usted tiene una condición actualmente. Es débil, es pecador, igual que yo. Siempre hablo para allá, pero hablo para acá también. Me involucro porque yo soy igual que ustedes. No soy superior a ustedes. Así que yo me involucro. Nuestra condición actual, débiles, pecadores, rebeldes, indecisos, mentirosos y tantos adjetivos que podríamos ponerles. Infieles a Dios, ingratos, con una debilidad en nuestro carácter que muchas veces alguien nos dice, ay, nosotros soltamos B, C, D, E, F y todas las letras. Al zurdo se le queda corto con de la A a la Z. Pero esa no es nuestra posición. Hemos sido llamados para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, redimido por no cualquier sangre, sino la sangre del Cordero. Hermanos, este mensaje en esta mañana llega para que si un día tú recibiste un de repente de Dios, y creo que sí lo recibiste, porque si no, no estuvieras en este lugar, el cambio que tú estás buscando en tu vida se produzca de verdad, como fue con el apóstol Pablo, y que puedas aceptar aún los momentos difíciles de tu vida como un camino para prepararte para lo grande que viene para nosotros. Y no es que lo grande es que voy a ser rico, millonario. La mayor riqueza, esos son añadiduras. La mayor riqueza es tener a Cristo en el corazón. Esa es la mayor riqueza que un ser humano puede tener. Porque cuando tienes a Cristo lo tienes todo. Todo lo tienes cuando lo tienes a Él. Sin Él no somos nada. Sin Él estamos vacíos. Yo le invito a que usted pase en esta mañana acá adelante y que usted pueda entender que la palabra de esta mañana ha sido una palabra para que tú permanezcas como lo hizo el apóstol Pablo, para que tú permanezcas sobre la roca inconmovible. Preséntate tal cual como tú eres delante de Dios y dile: Señor, ayúdame. Yo quiero decir como el apóstol Pablo:
He peleado la batalla. He corrido la carrera y he guardado la fe. Pelea la batalla, hermano. La batalla que tienes con tus propias debilidades, con tu carne, con tu carácter, con aquellas cosas con las cuales te estás sintiendo atraído, con aquellas debilidades que tú